¿Os dais cuenta, hermanas, del peligro en que nos encontramos ahora mismo? Que como si allí detrás de esa puerta hay un depredador que está buscando cazar una presa. Cualquiera de nosotras podría ser esa presa. O lo más seguro, todas nosotras. Es un depredador como todos, mucha habilidad, la vista muy aguda, un oído muy afilado, muy bueno. Tiene esa habilidad de camuflarse para que no lo veamos. Y a lo mejor ya se ha entrado por aquí ya y puede estar más cerca aún de lo que nosotros pensamos. Incluso cuando a veces lo percibimos, no lo vemos, pero lo percibimos un poco, hasta nos llama la atención porque nos parece hasta atractivo y nos gusta. Y sabe nuestras debilidades y sabe dónde atacarnos porque tiene experiencia, nos ha atacado muchas veces antes. Por supuesto sabéis que estoy hablando de lo que llama la Biblia el león rugiente. Y es el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Sabes que al leer esos 2 capítulos de Esther me daba aún más cuenta del peligro en que nos encontramos. Porque Satanás está como ese león rugiente andando a nuestro alrededor buscando devorarnos. No solo estaba en peligro el pueblo de Dios, los judíos aquí, pero estamos también nosotros en peligro por nuestras vidas. En estos 2 capítulos, 3 y 4, se entra en escena el villano de la historia, ¿verdad? ¿Y quién es ese villano? Es Amán, claro. En el último estudio vimos cómo el rey Asuero era un hombre que se dejaba influenciar mucho por sus príncipes, por sus hombres élite, y por lo que podemos imaginar, uno de esos hombres sabía suficiente manipularlo para llegar él a ser segundo al rey y podríamos decir pues como primer ministro del reino. Un hombre malvado y como vamos a ver hoy, vamos a ver la persona malvada que era Amán, vamos a ver también el plan malvado, el plan destructivo que puso en marcha y luego veremos esa propuesta que hizo Mardoqueo a Esther y qué tenía ella que ver con todo esto. Entonces, la persona malvada, Amán, ha sido puesto por encima de todos los demás. El rey ha mandado que todo el mundo le hagan honores, que se arrodillen delante de él, porque él es el más. Pero ¿quién era realmente este hombre? Pues pone allí que Amán es hijo de Amedata Agageo. Eso lo leemos en el primer versículo del capítulo 3. Y esa palabra Agageo nos da una pista de quién era realmente. Era amalecita, ¿vale? Era de la familia de Amalek. Amalek lo encontramos en Génesis 36, que era nieto de Saúl. Entonces, Amán, por ser agageo, no era del pueblo de Israel, era amalecita. También, si os acordáis de esa historia en Éxodo 17, cuando el pueblo de Israel estaba luchando contra los amalecitas. Y esa vez que Moisés se subió al monte y levantaba las manos en alto, y cuando él mantenía los brazos en alto, pues el ejército judío prevalecía sobre el enemigo. Y luego se le cansaban las manos y el ejército flojeaba. Y se pusieron Ur y a Aarón a los lados para sujetar sus manos para que el ejército prevaleciera y ganara la batalla. Y eso era en contra de los amalecitas en Éxodo 17. Ahora, al final de ese capítulo 17, el Señor dice: Jehová tendrá guerra contra Amalec
de generación en generación. Luego hay otra historia en 1 de Samuel 15, cuando Saúl, el rey Saúl, Dios le mandó a que destruyera todo el pueblo de los amalecitas. Pero él mantuvo con vida, o sea, no mató al rey, el rey Agag. Realmente Agag era aquí el título del rey porque era de los amalecitas, y Saúl no le mató a él, lo mantuvo vivo. Y encima se jactaba de haber hecho la voluntad de Dios. Y luego al final de ese capítulo Agag encuentra su muerte a manos de Samuel, con ninguna misericordia que tuvo Samuel con él. Sí, esa es la descendencia de donde venía Amán. Incluso todos estos años más tarde, que son como más de 500 años más tarde, todavía queda esta enemistad entre Amán, o sea, entre los agageos, los amalecitas y el pueblo de Israel. No solo eran enemigos del pueblo de Dios, y son, o sea, lo dice en el 3:10, que Amán era enemigo de los judíos, pero no solo enemigo de los judíos, pero también enemigo de Dios. Y hablamos la otra vez de que eso es como un tema en el libro de Esther, es el reino de Dios en contra del reino de los hombres o el reino de Satanás. Y aquí lo vemos muy claramente. Entonces, eso es quién era Amán. Ahora, qué clase de hombre era, pues vemos enseguida que lo primero que se destaca es que era un hombre súper orgulloso, como le gustaba a él tener esto del primer lugar en el gobierno, y que todo el mundo se tiene que arrodillarse delante de él. Eso se hincha, se pone aún más, se siente aún más importante. Y cuando se entera de que alguien, precisamente Mardoqueo, no está dispuesto a arrodillarse, pues se llena de ira, versículo 5, y ese orgullo que le lleva a la ira, pues le lleva a una ira aún más descontrolado y a cometer un pecado aún más grande que no puedes ni imaginar: asesinato. No solo ahora es un ataque contra Mardoqueo, pero es un ataque contra todo lo que representa Mardoqueo, todo el pueblo de los judíos, incluso contra Dios mismo. Y para hacer eso usa engaño. Cuando lo explica al rey, si te has fijado, no dice quiénes son, no dice que son judíos. Dice, hay un pueblo allí que es diferente, no explica al rey quién es. Y el rey, como vimos la otra vez, es tan poca cosa que lo firma sin indagar, sin preguntar. Y realmente está firmando la sentencia de muerte de su propia mujer. O sea, ese es el engaño que usa Amán. Esa es la clase de hombre que es: soberbio, orgulloso, iracundo, engañador, asesino. Y por supuesto no es difícil hacer la comparación entre Amán y el archienemigo de Dios, que es Satanás. El que por su orgullo quería levantarse por encima de Dios, el que es el engañador con mayúscula, que Cristo le llama el padre de mentiras, y Cristo también dice que es homicida desde el principio. Ese es Satanás. Así que Amán, en un sentido, puede representar a Satanás, pero de una manera quizá más específica representa la carne, el enemigo que tenemos, que quizá es un enemigo más sutil y lo tenemos todos los días aquí con nosotros, y eso es la carne. En Gálatas 5:17 Pablo nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Que hay una lucha. Y va a ser una lucha de generación en generación, que ha dicho Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces culpamos a otra persona por nuestro propio pecado.
como Saúl culpó al pueblo y decía, la culpa la tiene el pueblo, no lo tengo yo. Incluso a veces nos parece más fácil culpar a Satanás, cuando realmente el problema es de nuestra propia carne. Y como Saúl queremos mimar la carne, como hizo Saúl con el rey Agag, lo mimamos. Y por el orgullo que hay en nosotros, pues pensamos realmente que sabemos más que Dios. Entonces tratamos con cariño a nuestra carne en vez de hacer morir las obras de la carne. Vamos a un versículo en Deuteronomio 25, voy a leer del 17 al 17 y 18. 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Está hablando Dios a su pueblo antes de que entraran en la tierra prometida, recordándoles realmente cómo es su enemigo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Ahora, ese es un versículo que me ha hecho pensar mucho. ¿Sabes que es una buena descripción de la carne, de este enemigo que tenemos, que es la carne? La carne viene tentándonos siempre por la retaguardia, en nuestro peor momento, cuando estamos cansados. Usa los momentos de debilidad, de estrés, de flojedad. Es entonces, y nos suena familiar a todos, yo creo, cuando estamos cansados, cuando estamos débiles, cuando estamos pasándolo mal, viene la carne, nos hace descontrolarnos, nos hace enfadarnos, pero lo excusamos y decimos, bueno, me merezco un poco de placer carnal, aunque sea solo quizá comer algo que no debería para esa satisfacción momentánea, ¿no? Pero también puede ser mucho más peligroso y puede dejarnos llevar por nuestra propia concupiscencia. Pero una cosa es seguro, nos va a atacar, y nos va a atacar cuando menos lo esperamos, como dice aquí, por la retaguardia. Cuando la gente estaba trabajado, cuando estaban débil y cansado, ese es cuando venía Amalek a hacerles daño, y eso es lo que va a hacer la carne en nuestra vida. Y el orgullo que tiene la carne, pues eso va a llevar siempre a otros pecados. Nos hace creer que podemos esconder lo que estamos haciendo y nadie se va a dar cuenta. Claro, como somos ya expertos en todo lo que pasa en la iglesia, con los cristianos, pues a lo mejor podemos esconder realmente lo que estamos haciendo en secreto. Pero dice la palabra de Dios, acuérdate el daño que te hizo en el pasado y no olvides, porque la carne no obra con el temor de Dios. Eso es el versículo que acabamos de leer. No tuvo temor de Dios. La carne siempre obra sin temor de Dios. Dios les había dicho que no olvidaran, acuérdate, pero Saúl no se acordó. Saúl se olvidó y él no destruyó a Agag. Y sabes, eso es lo que me enseña, que el pecado que tú permites, el pecado que no haces morir hoy, luego viene años después, puede ser años, puede ser menos, pero viene incluso generaciones después para fastidiarte, para derrotarte. Incluso puede también pasar factura a tus hijos. Eso es lo que pasa aquí con Saúl. Él no trata a Agag como Dios le había dicho, y ahora, todos estos años después, está Amán más vivo que nunca y con ganas y fuerza para hacer daño al pueblo de Dios. Así que hagamos morir el pecado hoy, para que el día de mañana no aparezca
con implicaciones mucho más serias. Hoy estamos hablando de cosas un poco directas, pero que el Señor nos ayude a entender esto. En segundo lugar, vamos a ver el plan que puso en marcha este malvado Amán. Él no estaba conforme con hacer sufrir a Mardoqueo por no haberle honrado. Él pensó en un plan que haría sufrir no solo Mardoqueo, pero todo el pueblo judío. Y realmente el pueblo judío era una parte muy importante de todo el reino. Eran 15 millones de personas que trabajaban, que pagaban sus impuestos, que contribuían al bien de la sociedad. Y mira si eran ricos, porque habla allí de que la idea de Amán de despojarles de todos sus bienes, y él decía de recaudar 10.000 talentos de plata. Ahora, 10.000 talentos de plata es una cantidad enorme de dinero, es como 70% de los ingresos anuales de los cofres del estado de Asuero. Es una barbaridad de dinero. Y sin embargo, Amán dice, son un pueblo que no da ningún beneficio. Totalmente erróneo. Y el rey, por supuesto, es tan tonto que se lo cree y ni pregunta. Entonces, como el rey está de acuerdo, cogen y echan suertes para ver cuándo van a llevar a cabo esta exterminación de todos los judíos, y lo van a hacer todo en un día. Curiosamente lo hace en el mes de Nisán, que es el primer mes del año, cuando realmente los judíos deberían estar celebrando algo muy importante, que era la Pascua. Era el mes de celebrar la Pascua, pero tristemente esto no era una de sus prioridades. Entonces echan la suerte el mes Nisán, el primer mes, y ¿cuándo cae la suerte? El 11º mes. O sea, casi no podía haber caído en una fecha más lejana. Dios les dio todo el tiempo que podrían tener casi antes de que fuera a pasar este desastre. O sea que Dios también se ocupa de estos detalles, y lo dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ellos echaban la suerte, pero Dios estaba detrás. Y era la decisión del Señor de que fueran 11 meses que tenían antes de ese día terrible. Así que Dios tiene control de las horas, de las fechas, de los días, de todos los detalles de nuestra vida, que Él está en control. Y es precioso saber eso. Ahora, han hecho el plan, el rey lo ha firmado, han echado suertes, han visto qué fecha lo van a hacer. Ahora les toca escribir las cartas y mandar este edicto por todo el reino dicen, no sé qué versículo es, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Van a matar a los grandes, los pequeños, van a despojarles de sus bienes. Eso es el plan, imagínate. O sea, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial y lo que quiso hacer Hitler con los judíos, aquí había incluso más personas que estaban pensando matar. Un edicto, desde luego, que amargó a Mardoqueo terriblemente. Se afligió de pensar, me imagino que él pensaría, pues he sido yo el que empezó esto, en un sentido, porque yo le he hecho enfadar tanto a Amán por no inclinarme, que ha puesto todo este plan en marcha. Pero no solo Mardoqueo, todos los judíos estaban con cilicio, con ceniza, que esto era una señal de la aflicción de espíritu que tenían. Cilicio es como una tela de saco que ponían para mostrar ese luto. Pero una cosa también curiosa, en el 3:15 dice que toda la ciudad de Susa también estaba conmovida, que no solo los judíos, pero los vecinos, la gente los demás pensaban, ¿qué está pensando el rey? ¿Qué va a hacer?
que les afectaba también a ellos pensar en los pocos escrúpulos que tenían su rey. Entonces, mientras tanto, todo el mundo sufriendo, todo el mundo afligido, y el rey y Amán se sientan a beber, ahí al final del capítulo, como si celebraran un trabajo bien hecho. Se sientan allí a congratularse de lo que han hecho. Y dices, ¿cómo pueden tener tan poco corazón cuando todo el mundo está mal y ellos gozándose de haber hecho tanto daño? Pues esa es la imagen tan gráfica de el plan que tiene Satanás para destruir vidas. Incluso cómo se regocija cuando ve nuestra caída. Muchas veces no nos damos cuenta de ese león rugiente que está andando alrededor buscando a quien devorar. Quiere devorarnos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en regiones celestes. ¿Te parece poco la lucha que hay? La batalla que está haciéndose por nuestras vidas. Es un plan destructivo que ha ideado Satanás en contra de nosotros. Como le llamó Jesús un ladrón, el que viene para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que es el propósito de Satanás. Ahora, Satanás sabe que la victoria final no es suya, que es de Cristo. Y sabe que que Cristo ha vencido a Satanás en la cruz. Entonces, sabe también que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, están seguros en la mano de Cristo. Pero Él, mientras pueda, Él va a hacer nuestras vidas difíciles. Él va a atacar y a atacar con todas sus fuerzas. Quiere destruir nuestro testimonio, quiere destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra eficacia en servir al Señor, nuestro poder de orar, nuestra visión para evangelizar a otras personas. Satanás quiere una iglesia derrotada, un pueblo inútil, que no es de ningún beneficio, como llamaba Amán a los judíos, que no seamos de ningún beneficio para el Señor. ¿Y cómo lo consigue? Pues lo hace usando la carne, ese enemigo infiltrado que tenemos aquí dentro para hacer esa obra. ¿Cómo va a ser atractivo el Evangelio a nuestros hijos si se dan cuenta que el Netflix es más importante para nosotras que la Biblia? ¿Y qué vamos a decir de ese rencor que estamos guardando allí desde hace años por el orgullo? Y no solo estorba nuestras oraciones, pero también está afectando el testimonio, está afectando a nuestros hijos y los hijos están siendo, como podríamos decir, ahogados por esa raíz de amargura que está creciendo fuera de toda proporción. Esa es la obra de la carne, hermanas. Y Satanás, su propósito es destruirnos. Y luego venimos llorando de que mi matrimonio tiene problemas, de que mi marido esto, mi marido el otro, y no nos damos cuenta que ya hemos entregado nuestro corazón a Internet, o peor aún, a alguien en Internet. Y ya he dicho que estoy siendo un poco directa, pero me está costando decir algunas de estas cosas, pero la carne nos va a atacar. Y ojo, la pornografía no es solo cosa de hombres, hermanos. La carne, lo que dice la palabra de Dios es que no proveamos para las obras, para los deseos de la carne. Nos quiere destruir y nos atacará por donde pueda. Como hemos dicho, por la retaguardia, cuando no estamos siendo firmes, cuando no estamos siendo vigilantes. Puede entrar por una queja, por ese descontento que tenemos por lo que nos ha tocado en la vida, que queremos tener lo que tiene la hermana, que lo que tiene la vecina.
Y la carne puede usar eso para conseguir aún más cosas. Ese sentido de derecho que tengo a mi comodidad. Si lees Gálatas 5, donde hace una lista el apóstol Pablo de las obras de la carne, tú dices, pero son todos pecados muy groseros, muy grandes. Pero sabes que todo empieza por algo muy pequeño. Puede ser un poco de envidia, puede ser una mirada, puede ser un poco de chismorreo, pero siempre lleva paso a paso a algo más grande. Eso es como obra la carne. Y lo más triste es que estamos amenazados por alrededor, nuestra familia, nuestra iglesia. Estamos en esa lucha sin precedentes y parece que no nos afecta. Más bien los excusamos, decimos, es normal, ese es un poco es mi derecho, necesito un poco de placer. Y no sabemos que nos estamos rindiendo ante los ataques de Satanás y la carne. No estamos como Mardoqueo, que se vistió de cilicio, no estamos delante del Señor de verdad quebrantadas por lo que está pasando. Y pregunto a mí misma, ¿cuándo fue la última vez que lloramos nuestro pecado y el pecado de nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que vinimos quebrantadas al Señor por la frialdad de nuestro corazón? Hermanas, si no hay contrición, no hay misericordia de Dios. Y si no hay quebrantamiento, no hay victoria en nuestra vida. Así que son cosas duras, pero esa es la obra de la carne que tenemos que luchar en contra de ella. En tercer lugar, vemos una propuesta muy arriesgada. Mardoqueo sabe lo que está planeado y sabe el peligro en que se encuentra no solo él, pero todo su pueblo y Esther misma, porque ella es judía. Y entonces, humanamente hablando, Esther es la única persona que puede hacer algo en esta situación. Esta es la oportunidad de actuar para Esther. Ella es la esposa del rey, ella tiene acceso al rey. Entonces, con esa posición, Mardoqueo ve esto como la oportunidad para poder hacer algo. Y las palabras tan famosas que quizás son las palabras más famosas de todo el libro de Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino?, dice Mardoqueo a Esther. Dios te ha puesto aquí precisamente para esto. Tú estás en esto también con todos, pero tienes la oportunidad de actuar. Pero hay una dificultad muy grande. El versículo 11 del capítulo 4 puede significar la muerte de Esther. O sea, no se puede ir así porque sí, entrar en la presencia del rey para hablar con él. No, hay muchas normas. Si él no te llama, si él no te extiende el cetro de oro, eres persona muerta. Y Esther dice, Mardoqueo, no es tan fácil. No es tan fácil que yo pueda hacer esto. O sea, me estás realmente queriendo que muera. Y además, llevo 30 días que ni siquiera me ha llamado el rey. Entonces ella piensa quizá ha caído en desgracia delante de él. Y es muy difícil lo que me estás pidiendo. Pero luego cuando él le confronta con su deber, ella al final dice que va a hacerlo y dice, si perezco, que perezca. O sea, va a hacerlo, pero es arriesgar su propia vida y es muy probable que muera haciéndolo. En tercer lugar, gracias a Dios, había una seguridad, porque cuando Esther está considerando lo difícil que es, si va a ir, si no va a ir, Mardoqueo le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, él está diciendo aquí, Dios va a mandar liberación contigo o sin ti. Está mostrando aquí fe
sabe que Dios guardará a su pueblo. Y me atrevo a pensar que tenía fe en Dios, ese Dios del pacto que había hecho esa promesa a Abraham de que a través de su descendiente vendría el Mesías. No sé cuánto entendería en marroqueo, pero quizá tenía más fe de lo que se ve en el libro. Dios va a preservar el pueblo y si es con Esther, vale, pero si no es con Esther, Dios también les va a salvar. Esa es la seguridad que hay aquí. Ahora, el pueblo estaba en peligro y había que actuar. Hermanos, yo he intentado haceros ver en esta tarde que hay una lucha, que estamos en peligro. Como si os he leído el decreto, os he mostrado el plan que tiene Satanás para destruirnos, nuestro testimonio, nuestra familia, nuestra eficacia en la obra del Señor. Hay mucho, hay tanto en juego que no podemos simplemente decir, bueno, no pasa nada, yo soy del Señor y todo feliz. Hay que actuar. Y hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ese arrepentimiento lo va a ver las personas que están a nuestro alrededor. Es la oportunidad de poder dejar a tus hijos ver el temor de Dios. ¿Entendéis? Todos nosotros estamos en una posición para tener esa oportunidad de llevar a otros al Señor. Pero solo lo podemos hacer si de verdad nosotros tememos a Dios. Por supuesto, habrá dificultades, porque hacer morir el pecado en nosotros siempre nos va a costar. Puede ser que tengas que cambiar algunas cosas en tu estilo de vida, que tengas que dejar de comprar ciertas cosas, o quitar de tu casa incluso ciertas cosas. Cada uno sabe lo que tendría que hacer. ¿Os acordáis? Bueno, la historia de Samuel al final de cuando Saúl no mató a Agag, ¿cómo lo mató al final Samuel? Lo cortó en trozos. Y me recuerda este versículo en Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mayor te es entrar en la vida manca que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Es drástico? Pues sí. ¿Es duro? Muy duro. Pero es así como tenemos que tratar el enemigo que es la carne en nuestra vida. No hacer ninguna provisión para ella. Pero gracias al Señor no venimos delante de un rey como Asuero, que es un rey caprichoso, un rey cruel. No. Venimos al trono de la gracia, al Rey de Reyes que es rico en misericordia y menos mal. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Tenemos la seguridad de que el corazón quebrantado, Él no lo va a despreciar. Eso nos lo dice en el Salmo 51. Y si no lo desprecia, entonces lo acepta. Y tenemos la seguridad de que el Rey nos va a aceptar sobre la base de esa obra que ha hecho Cristo por nosotros. Su pueblo, sus hijos van a estar siempre seguros en su mano. Y por muy fuerte que pueda rugir Satanás, por muy malvados que pueden ser sus planes, la victoria final va a ser del Señor. Y esa es nuestra seguridad. Así que te pregunto, ¿vas a dejar que Satanás te deje derrotada cuando la victoria es tuya en Cristo? Ahora mismo es el momento de actuar. Igual que Esther tenía que actuar, nosotros tenemos que actuar contra el enemigo. Esta hora es quizá, la hora en que vivimos es quizá una de las más peligrosas en toda la historia. Pero Dios puede obrar en un pueblo que venga a Él en arrepentimiento. Así que volvamos al Señor y no dejemos lugar para nuestra carne. Que no perdamos la victoria sobre Satanás, sobre la carne, cuando la victoria ya la ha ganado para nosotros el Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.